El Corinthians venció al Sao Paulo en esta noche fría, Isabel Agenola, aquí en la Neoquímica Arena. El estadio ya está vacío, la afición corintiana, recordando que solo hubo afición local, ya dejó el estadio. Y tuvimos un partido donde el Corinthians fue dominante, fue mejor, mereció ganar, pero hubo mucha polémica con el arbitraje. ¿Podemos hablar de este clásico? ¿Podemos destacarlo? Fue un clásico muy marcado por la polémica, creo que polémica es la palabra principal de este clásico. Saliendo un poco de la parte táctica, el primer tiempo del São Paulo dio mucho de qué hablar. Todo comenzó con el gesto de Luciano, cerca de los 40-42 minutos del primer tiempo cuando fue a imitar a Luis Fabiano en esa celebración del Ceponte, justo frente al sector donde está la torcida del río, que queda exactamente aquí atrás. También tiró el banderín del tiro de esquina de los corintianos y ahora vamos a ver si llegamos. Y ahí se armó el lío, fue jugador contra jugador, hubo pelea, hasta rompieron un cigarro electrónico en la cabeza de Caleri. Y el posible gesto de Luciano por parte de Bobadilla, que llamó mucho la atención, hasta generó una imagen que se está haciendo viral en las redes sociales. Fue para Marcos que Darão se escapara, que el jugador no habría tocado las genitales en el momento de la celebración. Sin embargo, va a destacar que ya hubo un jugador del Corinthians que hizo algo parecido y fue expulsado en otras ocasiones. Entonces, incluso termina levantando el debate sobre si esto es cuestión de criterio o no, en estos casos que se están volviendo comunes en el fútbol nacional. Y así, creo que eso encendió mucho el clásico, pero al mismo tiempo creo que dentro de la cancha, y aquí vamos a llamar a Carvalho para hablar un poco más de la parte táctica, el Corinthians fue mucho más sobrio. Entonces fue un gran partido del equipo de Fernando Luis, pero el equipo fue mucho más dominante en el segundo tiempo. Parece que la charla en el vestidor funcionó muy bien, cosa que no funcionó para el lado de São Paulo. Después de un primer tiempo más burocrático, donde el Corinthians tuvo un poco más de oportunidades que el São Paulo, pero tampoco fue nada del otro mundo, no hubo un primer tiempo brillante del Corinthians. El segundo tiempo ya fue diferente, el equipo regresó más concentrado, arriesgando un poco más, y Rodrigo Garra hizo un partido muy importante. Cobró un tiro de esquina en el gol de Ranieri, dio un pase a Pedro Bidón en el segundo gol, en el tercer gol solo no participa porque ya estaba ahí haciendo la recuperación y regresando al mediocampo, pero el argentino una vez más fue muy decisivo. Sentí que el Corinthians fue más capaz de entender las dificultades que tenía el São Paulo durante el partido, entender la fragilidad del São Paulo. El São Paulo estaba con bajas para este partido y el Corinthians logró armar mejor las jugadas, tanto individuales como esos jugadores que marcan la diferencia, como Rodrigo Garra, Pedro Bidón, que sacó un gran disparo, pero también colectivamente porque supieron defenderse después con esa ventaja de 2 goles. Entonces, ese cambio del primer al segundo tiempo fue muy importante porque Fernando Diniz ajustó el equipo, hizo que el equipo tomara más protagonismo en el partido y de hecho hizo valer el apoyo de la afición. Y la diferencia técnica que ya había dividido al público en el primer juego hizo que eso valiera para la segunda etapa. Creo que con 2 goles, São Paulo naturalmente se fue al ataque, pero yo sentí que faltó lo que hizo Luciano, por ejemplo, en el gol, que fue tener al tipo decisivo. Caleri una vez más muy apagado. Quisiera que hablaras de ese lado de São Paulo ahora. São Paulo tuvo un primer tiempo principalmente con una producción ofensiva muy baja. Y como dijo Vini, es un equipo que llega bastante adelantado. Creo que podemos llamar mucho la atención sobre el mediocampo porque se ha sentido mucho la ausencia de Marcos Santoro. Marcos Santoro era ese jugador que hacía el enlace entre el mediocampo y el ataque. Entonces fue un mediocampo muy sobrecargado, principalmente con Bobadilla ahí junto a Donielsinho. Bobadilla, que fue el gran nombre de la polémica, corrió hasta el minuto 16, pero fue un mediocampo muy sobrecargado, una defensa que no estaba dando abasto, principalmente en esa marca personal, con Doria, con Cedric, con Sabino. Cedric Suárez también muchos errores hoy. Imagínate ese primer gol, él es quien concede el tiro de esquina al Corinthians, de donde nace ese gol en el primer tiempo. Entonces es un equipo que ha sentido muchas ausencias, un problema que ha sido recurrente. Se había calmado un poco al inicio de este año, pero está volviendo a ser recurrente de verdad. Y como dijo Vini, la falta de un jugador decisivo. Luciano tuvo un inicio de partido muy apagado. Consiguió ese golcito, pero el tricolor prácticamente no finalizaba, no arrancaba. Caleri tampoco ha tenido una buena racha, no ha sido ese Caleri ofensivo, ese Caleri que sabe resolver. Ferreirinha también perdió algunas oportunidades muy buenas ahí. Entonces el São Paulo no ha logrado generar remates, no ha logrado tener poder de creación realmente. Creo mucho que es por la falta de jugadores como Marcos Antonio de Aluga, no es que ya no iban más con ellos. Arthur también tuvo un partido bastante apagado. Entonces el São Paulo se va con un resultado muy complicado sin llevarse nada.
Recordando que el Brasileirão es la gran prioridad del equipo en la temporada. Hay una decisión el miércoles contra el Juventude, solo tienen un gol de ventaja, el partido será allá en Caxias do Sul, así que ya llegan en una situación un poco complicada. Y la presión sigue aumentando para Roger Machado, a ver cómo va a seguir ahora con el resto de la semana. El fin de semana también tiene un reto difícil por delante, va a enfrentar al Fluminense como visitante. Se va a reencontrar con su Beldinho. Se va a reencontrar con su Beldinho. Incluso con la racha no intentada, la tranquilidad está del lado tricolor. Y mucho menos para Roger Machado, que con certeza no va a regresar a la zona oeste. Ahora los jugadores regresan al CT de Barra Funda con tranquilidad esta noche. Bueno, nos despedimos aquí en esta noche fría, noche del Día de las Madres. Déjame ver si gano un baño. También le voy a dar un beso grande a mi mamá y a mi abuela también. Con certeza van a ver este video. Entonces eso es todo. São Paulo vuelve a jugar el miércoles, Corinthians el jueves, y tú puedes seguir toda la información en lance.com.r y a Lance Digital. Nos vemos por aquí. Un abrazo, chao, chao. Y bien, ¿te gustó este video? Entonces dale like, compártelo con tus amigos y aprovecha para suscribirte aquí a nuestro canal y activar la campanita para que recibas todas las notificaciones de los contenidos que se publican aquí en Lance TV.